¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Hugo Yair Temprano González, soy del grupo tercero A de electricidad. Yo voy a hablar sobre el magnetismo, el electroimán, los motores de corriente alterna, el motor de corriente directa, sus ventajas y sus desventajas, y al final voy a hablar sobre un motor que yo mismo elegí. Igual voy a decir sus ventajas y sus desventajas y el uso de dicho motor. Bien, el magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos medidos por campos magnéticos. El nivel, el, perdón, el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que presentan propiedades magnéticas, que son fácilmente observables y comúnmente se llaman imanes. Esto lo podemos ver en imanes para pegar en el refri, o igual de las bolitas esas. Se ve que como efectivamente se presenta el magnetismo en los imanes. Bien, el electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de uno de un corriente de una corriente eléctrica, perdón, desapareciendo el cuanto cesa de dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí. Eh, Bien, el electroimán o sea, como lo dice, es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de corriente eléctrica. O sea, básicamente se produce por corriente eléctrica, o se ayuda por la corriente eléctrica. Y el magnetismo es todo, o sea, todo ese conjunto de fenómenos físicos que se encuentran en los campos magnéticos. Bien, los motores de corriente alterna. Aquellos motores eléctricos que funcionan con ese tipo de alimentación eléctrica es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esa energía la convierte en energía mecánica de rotación. O sea, la máquina, o sea, la convierte en energía renovable, en energía orgánica, todo eso. Y el motor de corriente directa es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, o sea que al revés de la alterna, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Bien, ahora del campo magnético de la corriente continúa y se compone de dos partes, que sería el estator y el rotor. El estator da soporte y contiene los polos de la máquina, los polos del magnetismo. Eso los contiene el estator. Y el rotor es generalmente de forma cilíndrica, también conocido y con núcleo, también de vanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través del colector formado por del gas. Bien, yo elegí el motor de corriente alterna. Las ventajas el motor de corriente alterna es el arranque, que es más alto que los motores de corriente alterna. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando nosotros arrancamos un motor de corriente alterna, siempre va a ser el arranque más alto que el motor de corriente directa, siempre, ya sea porque tenga más energía. El de corriente alterna siempre va a ser mejor. Las desventajas, la única desventaja
perdón, la desventaja del motor de corriente alterna es la dificultad en las emisiones electromagnéticas. Ahora les voy a decir el uso del motor, o sea, cómo se utiliza, en dónde básicamente. El uso del motor se utiliza en sierras eléctricas, utensilios de cocina, en otros motores también se llega a ver, en taladros, cosas así. En conclusión, el, el magnetismo es todo conjunto físico es que se compone por los campos magnéticos, el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones. Todo eso, o sea, se encuentra en el magnetismo. El electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Bien, gracias por ver el video. Buen día y gracias. Eso fue todo por hoy.